y nuestro invitado es nada más y nada menos que David Ornelas, el autor de El lugar de la noche, como puede ver usted aquí, de Abismos Editorial. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. David, me gustaría que nos platicaras primero sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué escribes? Todo eso, para que la gente te conozca. Sí, es un poco complicado siempre para mí hablar como de mi trayectoria, porque en realidad es súper cortita, ¿no? Yo fui ese niño adolescente que fantaseó con ser escritor, la verdad. Me refugié mucho en la escritura y en la lectura. Pero después crecí, estudié comunicación, me dediqué a los medios audiovisuales y fui dejando siempre la escritura muy de lado, ¿no? Y curiosamente fue en algún momento en el que decidí empezar a escribir sobre cine, que me aceptaron un texto en algún lugar y que les gustó y que me pidieron otro y tal, que yo descubrí que estaba recuperando una pasión de la adolescencia, que es escribir. Pensé que al menos creativamente ese era el lugar en el que mejor me sentía y decidí pues hacer algo, ¿no? Encararlo, afrontarlo. Entonces me empecé a meter a talleres de escritura. Empecé a intentar publicar cosas, por supuesto me rechazaron casi todo lo que mandaba en algún momento, ¿no? Y llegó un momento en el que hice otro giro, otro salto al vacío prácticamente en mi vida, en el que decidí irme a vivir a Nueva York. Me fui con una visa de estudiante y me tuve que meter a trabajar en un restaurante durante mucho tiempo para pagar esa locura. Y ya que me estaba acomodando ahí, decidí aplicar a la maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Y yo creo que en el momento en el que me aceptaron en la maestría, fue cuando me di cuenta que no había vuelta atrás. Me di cuenta que había dejado muchas cosas atrás de mi profesión. Y que ahora, pues a como diera lugar, me iba a tener que dedicar a escribir, ¿no? Básicamente eso fue lo que me pasó y bueno, ahora estoy acá de regreso en México, pagando las consecuencias también porque estoy tratando de sobrevivir en un medio un poco tenaz, ¿no? El de la escritura en términos financieros. Pero estar, por ejemplo, hoy aquí con ustedes presentando la novela, pues le da mucho sentido a toda esa locura de viaje que he hecho. Acá en los comentarios ya nos están preguntando qué es cuento, es novela, qué es El lugar de la noche, cómo la escribiste, por qué, cuál fue, si nos puedes contar más de tu libro. Claro. Sí, es una novela corta. Yo lo que hice en esta novela es contar la historia de dos amigos. Son dos amigos periodistas de la Ciudad de México, en sus 20s, 22, 25, recién egresados, digamos, que después de estar distanciados y peleados por varios años se encuentran y por circunstancias emprenden un viaje muy improvisado de la Ciudad de México hacia Acapulco. Pero no logran llegar a Acapulco y lo que hacen es tener que pasar una noche en Iguala. Y estamos en el Iguala previo al crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Ese es un poco el contexto. Uno de los personajes, el que cuenta la historia, tiene muy clara su misión en este viaje. Lo que él quiere es recuperar la amistad de su amigo, porque él considera que a través de esa amistad va a liberarse de un entorno que lo oprime bastante, ¿no? Una madre muy controladora a pesar de su edad, un trabajo en la Secretaría de Gobernación que le parece detestable, ¿no? Pero muy rápidamente se da cuenta que su amigo está en crisis y que no puede sondear esa crisis y que no la entiende y se siente incluso un poco culpable por esa crisis. Entonces, esa tensión va escalando y va generando miedos, incertidumbres, incluso paranoias. Y es esa atmósfera la que a mí me permitió entrar a Iguala para explorar cómo eso se extiende, esa idea de inseguridad, de tensión, de incertidumbre y de paranoia se extiende a, no solo es personal, sino que es colectiva. No es una novela violenta, no es una novela sobre la violencia,
es una novela muy hacia adentro, muy de introspección, y uno de los temas principales quizá es cómo, con todos estos prejuicios y en todas estas situaciones sociales, cómo nos enfrentamos al otro, básicamente, ¿no? Cómo vemos al otro con temor, muchas veces, qué nos parece sospechoso, qué nos da miedo, de qué huimos y tal. Por ahí va un poco la historia. En ese sentido, nos preguntaban aquí en los comentarios la portada, ¿cuál es la idea de la portada? Porque están como en blanco y negro, Sí. ¿no? ¿Cuál es la idea de la portada? ¿Tiene que ver también con la historia o esa parte? Yo tengo la fortuna de conocer a la ilustradora, y tuve la fortuna de trabajar con ella en el proceso. Entonces, pasamos de cosas muy figurativas a esto que es muy abstracto, ¿no? Y en realidad es lo que hay ahí relacionado con la novela es caminos que se bifurcan, caminos que se cortan, caminos inconclusos, contrastes y eso, cierta incertidumbre del rumbo, cierta fragmentación, ¿no? Es un poco a lo que llegamos pensando en la portada. En la portada. Y en cuanto a tus influencias a la hora de escribir El lugar de la noche, ¿cuáles? Si puedes compartirnos un poco de eso. Sí, bueno, soy muy malo recordando nombres y títulos bajo presión, pero sí, es una pregunta muy interesante porque sí me permite, por ejemplo, hablar de varios momentos en los que fui trabajando la novela, ¿no? Yo quería que la historia de mis personajes sucediera después del crimen de Estado en Iguala, ¿no? Que ellos llegaran a Iguala después de que esto hubiera sucedido. Entonces, todo de lo que ellos iban a ir hablando y todo el miedo y todo esto iba a estar generado porque esta situación ya había pasado. Entonces, lo primero que hice fue volcarme mucho hacia la lectura e investigación y tal del caso, ¿no? De la noche de Iguala. Fue un proceso muy interesante porque me terminé dando cuenta de que la realidad me rebasaba por completo, ¿no? No me sentí capaz en ese momento como creador, como escritor, de encontrar un ángulo específico, un ángulo único, distinto, y lo que estaba haciendo mucho era transcribir lo que leía y lo que investigaba, y no encontraba una voz para narrar todo eso. Entonces tenía como dos opciones: abandonar Iguala, sacar a mis personajes de Iguala, o irme hacia el previo, explorar las razones y las motivaciones o lo que posibilitó esta situación terrible, ¿no? Entonces decidí esa opción, decidí que siguiera siendo en Iguala, pero me alejé de una investigación tan directa del caso. Entonces empecé a leer otras cosas, otra literatura mexicana que ha abordado el tema de la inseguridad, ¿no? Y bueno, ahí pues recuerdo a Fernanda Melchor, por ejemplo, algún libro de Yuri Herrera, de Juan Pablo Villalobos, y quizá uno de los más importantes, que de hecho hay un epígrafe en la novela, es un libro que es maravilloso y se lo recomiendo ampliamente, de Sara Uribe, que es Antígona González. Antígona González me dio mucha la clave del tono que yo quería encontrar en la novela. No se parecen en nada, pero yo me inspiré mucho en ella y le agradezco mucho ese trabajo porque es realmente sensacional. Y luego hay otras cosas, cuando yo empecé a leer la novela, por ejemplo, llegué a un profesor, un profesor muy querido, Sergio Chekfek, que lamentablemente murió hace 2 años. Él me hizo ver, tú me ayudarás con el título de este cuento de Bolaño, sobre un padre y un hijo que viajan a Acapulco. Bueno, es un libro que me sirvió mucho para entender cómo escribir toda una historia en donde pasa todo, pero no pasa nada, y hasta dónde puedes extender la tensión, ¿no? Y leí también, por recomendación de otra profesora, una novela que se llama Lithium for Medea, que es un libro sobre el apego y sobre la dependencia a la madre, al esposo tóxico,
a las drogas. Sucede en Los Ángeles, no tiene nada que ver con México, pero sí es una novela muy interesante en términos de narrar lo cotidiano, narrar lo que se ve, pero también dejar que la mente, la mente de los personajes encuentre su propio rumbo y su propia poética y su propio discurso, que es algo que intento hacer mucho en esta novela. Creo que es Los últimos atardeceres en la Tierra. Sí. Exacto. Okay. Es el cuento de Bolaños. Sí. Tengo otra pregunta respecto a la editorial. Es una publicación de Abismos Editorial. Sí. ¿Por qué son importantes en este contexto para escritores las editoriales independientes? Yo creo que son vitales. Son vitales para la buena salud del mundo editorial, para la buena salud del mundo de los libros, para la buena salud de la literatura en general, que no son lo mismo, pero van muy de la mano de todos estos mundos. Básicamente porque, aunque tienen sus propias dinámicas de negocio, sí son editoriales que suelen escapar más a la lógica del mercado, básicamente. Y entonces son editoriales que se atreven mucho más a publicar cosas que no necesariamente encajan en el canon, en términos de temáticas, en términos de textos híbridos, de géneros híbridos, e incluso en formatos de la materialidad propia del libro, ¿no? Suelen publicar cosas muy interesantes en ese sentido. Y sí, son un respiro para el mundo editorial de México y del mundo, ¿no? Justamente esta semana nos enteramos de la muerte de Horacio Guarpola, no sé si lo conocías, él también desde Querétaro, impulsando las publicaciones independientes. De hecho iba a presentar un libro en la FIL de Gerardo Arana, otro autor que también murió muy joven, y justo también pues sucedió esta semana con las publicaciones independientes, que era también Horacio uno de los principales impulsores desde allá, desde Querétaro, de estas editoriales independientes, ¿no? Sí, lamentable su partida, y yo creo que, es decir, yo mentiría si dijera que lo conozco y que le he leído así extensivamente, pero sí, me interesa lo que hacía en términos también de las redes sociales, del futurismo, de todo ese tipo de pensamiento y de toda esa libertad de expresión a través de muchas redes. Y yo creo que inspiró a mucha gente y deja, pues sí, una huella pues profunda, ¿no? Que va a continuar, es un camino que va a continuar a través de la gente que él inspiró. Claro que sí. Oye, y ahora para cerrar, y siempre agradeciéndote, David, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se puede comprar? ¿Cuánto cuesta? Actualmente la forma más segura de conseguirlo es en la página de la editorial Abismos. No tiene mucho que salió, entonces está por llegar a otras librerías, va a estar en las librerías de Educal y en otras librerías pequeñas. Ya está en algunas librerías de Hermosillo, del norte, porque Abismos Editorial es de Baja California. Okay. Entonces empezó un poco por allá en Durango. Ahorita está en la Feria de Guadalajara, es una buena oportunidad también, ¿no? Para conseguirla. Y está en Amazon también, ¿no? La cosa es que Amazon se lanzó para Amazon pensando en el extranjero. Básicamente en Estados Unidos, que no es el extranjero, pero se pensó para Estados Unidos y sale un poco caro el envío hacia México. Es decir, en la página de Abismos cuesta 220 pesos y con el envío de Amazon cuesta más, pero es una vía también. Ok. Pues excelente. Ahí tienen, porque sí nos estaban preguntando en comentarios que dónde lo podían conseguir. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, David.